Bueno, buenos días, tardes, noches, saludos, bendiciones. Pues mi nombre es Marta Hernández. Estamos aquí, ¿verdad? Pues continuamos con lo del examen de conciencia, la penitencia, ¿verdad? Buena confesión, ¿verdad? Pues estamos aquí. Vamos a ver un poquito lo que nos habla aquí el padre Eleazar. Dice lo esencial en el sacramento de la penitencia. Vamos a ver qué es lo que es lo esencial. Según el catecismo de la Iglesia Católica, lo esencial en el sacramento de la penitencia es la confesión de los pecados al sacerdote. ¿Verdad? Eso, como decimos, eso es lo esencial, lo que es el confesar nuestros pecados. Hay que decirle los pecados mortales no confesados antes, ¿verdad? Como diciendo, si tenemos por ahí pecados mortales, es repasar nuevamente, ¿verdad? Como decimos, cada uno de los mandamientos y darnos cuenta, si hemos fallado en alguno de esos mandamientos, hemos pecado en ello, pues es un pecado mortal, ¿verdad? Todo lo que consiste en los 10 mandamientos, ¿verdad? Y como le digo, tenemos ya el video, hay un video que dura casi una hora. Ahí es donde más o menos sacamos un poquito de que repasamos cada uno de los mandamientos, ¿verdad? Viendo qué son cuáles son esos pecados, ¿verdad? Que ya no hemos confesado, ¿verdad? O sea, es decirlo, si ya los confesamos, pues ya eso ya no tienen que volver a sacar, ¿verdad? Porque ya Dios no los ha perdonado, pero si no los confesamos, pues hay que decirlos, ¿verdad? En los cuales se tiene conciencia, recordar en aquellos pecados que hemos cometido, como le digo, hacer ese examen desde que éramos pequeños, después de haberse examinado incluso los pecados muy secretos. O sea, tenemos que escarbar hasta que saquemos todos los pecados que tengamos ahí guardados, ¿verdad? Que pues o que simplemente nosotros no pensábamos que eran pecados mortales, ¿verdad? Pero que han sido graves, aunque hayan sido contra el 9º o el 10º mandamiento. Por ejemplo, malos deseos, por ejemplo, codicia, ¿verdad? O sea, todos esos hay que sacarlos. Todos, si tuvimos malos deseos, si hemos codiciado los bienes de alguien más, ¿verdad? Si hemos deseado o le hemos deseado que le vaya mal a alguien, ¿verdad? Porque pues nos cae mal o esto y lo otro, o sea, esos son pecados contra el 10º mandamiento, es un pecado mortal, es un pecado grave. ¿Ya? Dice, por esos pecados hieren muy gravemente el alma, por eso se tienen que confesar, se tienen que decir, ¿verdad? Decir, he tenido envidia, he tenido deseado mal para las personas, para el hermano, la hermana, el tío, para quien sea, ¿verdad? Si se ha hecho eso, pues es ir a confesarlo. Dice lo que es, pues el pecado que se ha cometido. No hay nada que no pueda ser perdonado por la mediación del sacerdote. Así que sí es bueno confesar todos nuestros pecados mortales. Es algo bien esencial. Decir todos los pecados mortales, toditititos, como dice, hasta el más secreto que tengamos ahí, que se tenga ahí guardado. Todos los pecados se tienen que decir, no se tiene que guardar ninguno, porque si se guarda un pecado mortal, como dice, pues ese pecado va a salir, ¿verdad? Cuando estemos en la presencia de Dios. Como decimos, ya cuando llegue el momento del juicio, ese pecado va a salir. Sin embargo, si lo sacamos aquí, lógicamente, pues ahí vamos a ir lo mejor posible, ¿verdad? De eso se trata, de luchar para que nuestra alma quede limpia de pecados graves. Como dice, ya si llega, ¿verdad? Con unos pecadillos, pues veniales, pues ya esos son más fáciles, ¿verdad? De limpiarlos y todo eso, pero si son pecados graves, híjole, ahí sí, como decimos así, ahí sí hay peligro, ¿verdad? Si nos vamos con pecados mortales, pues sí, ¿verdad? Solamente, como dicen, la misericordia de Dios, ¿verdad? Solamente, es de que pues sabemos que hay que confiar en su misericordia, pero si podemos irlos dejando aquí, irlos confesando, pues es mucho mejor, ¿verdad? Dice, ¿cuándo hay que confesarse? Todo fiel llegando al uso de razón debe confesarse al menos una vez al año. Todo que tenga, como decimos, que haga su primera comunión, ¿verdad? O sea, inmediatamente es irse a confesar por lo menos una vez por año. Eso son lo que manda la Santa Iglesia Católica, ¿verdad? Los pecados graves de los cuales se tiene conciencia. Quien tiene conciencia o seguridad de hallarse en pecado grave no debe celebrar ni recibir la segunda comunión sin antes confesarse, ¿verdad? O sea, no, si se sabe que se está en un pecado mortal, no se debe comulgar, no debes comulgar porque las mismas escrituras lo dice,
¿verdad? Que es como dice, está recibiendo la propia condena, ¿verdad? Pues no, si se sabe que se está en un pecado mortal, ¿verdad? Pues eso sí, todos tienen que confesarse, especialmente cuando se tenga un pecado mortal. Por eso dice, no se debe recibir la comunión sin antes confesarse. Antes, a no ser de que haya alguna causa grave y no encuentre algún confesor. En esos casos deben hacer un acto de contrición perfecta. Se tiene que hacer un acto de contrición perfecto, ¿verdad? Y eso ya lo hemos compartido, esos actos de contrición perfecto en los videos anteriores. Ahí están esos actos de contrición, ¿verdad? Para pedir a Dios perdón si se está en caso de, como decir, de peligro, en caso de gravedad, ¿verdad? El propósito de confesarse cuanto antes, hay que hacer esos propósitos. Si se ha cometido un pecado mortal, hay que, como decimos, lo más pronto posible ir a confesión antes de que ese pecado vaya creciendo, que ese pecado se vaya arraigando, se vaya olvidando y ahí se va quedando, ¿verdad? Y ya después se toma como algo normal y el pecado te va llevando a otro pecado, a otro y a otro y a otro y así. Va tristemente y a veces el alma y como decimos se va llenando uno de tanta inmundicia. No dejemos que por un pecado siga llenándose más y más, ¿verdad? Los niños deben acercarse al sacramento de la penitencia antes de recibir su primera comunión. Tienen que ir a confesión, enseñarles a esos pequeños cómo deben confesarse y cuáles son los pecadillos que tienen que confesar, porque ya los niños ya tienen carga, ya llevan sus pecados por allí, ¿verdad? Bueno, le digo más o menos un ejemplo de que un pequeño pueda decir alguna mentira. O sea, si dice una mentira, aunque sea pequeña, la mentira es mentira. Es mentira y eso está en los 10 mandamientos. Si ya se dijo una mentira, ahí se falló en los 10 mandamientos. Ya los chiquillos ya tienen pecadillo mortal. Aunque digamos, no, pero es que son chiquitos, que es el otro, no. Ya los niños ya tienen ese pecado. Aunque diga, es una travesura, robaron algo, es una travesura, no. Como digo, para nosotros puede ser travesura, para nosotros puede ser algo insignificante, pero para Dios no lo es. Para Dios no lo es. Y ya les hemos compartido, ¿verdad? De esta mujer que se presentó ante el juicio de Dios, ¿verdad? Pero que Dios por su misericordia le dio otra oportunidad a esa mujer. A esa mujer está ese testimonio, ¿verdad? Hay ese testimonio que dice que ella pues murió, ¿verdad? Se presentó ante el justo juez. Y el juez le dijo, ¿verdad? Le empezó a sacar sus pecados que tenía desde que ella tenía 3 años. Que decía, Señor, pero pues yo estaba chiquita, no me acuerdo, ¿verdad? O dice, pero es que serán travesuras, Señor. Dijo, Señor, no. Para ustedes serán travesuras, pero para mí no. Para Dios son pecados y son pecados graves. Él todo tiene ahí apuntadito, así es de que tengamos cuidado, no decir, ¿verdad? Por eso hay que corregir a nuestros hijos si dicen mentiras. No, mi niño, no diga mentiras. Siempre acostúmbrese a decir la verdad. Enseñémosle nosotros como adultos, como padres, a nuestros hijos a llevar siempre ese caminito correcto y enseñarles qué es pecado, qué cosas son faltas contra Dios, ¿verdad? Enseñarles el no mentir, el no robar, el no ofender a los demás, el no pues sí, cometer cosas que no, impuras, porque también los chiquillos a veces andan haciendo cosas impuras. O si es eso, porque te digo, ya desde ahí ya han fallado en los mandamientos, ¿verdad? De esos niños o simplemente que no quieren orar también, no quieren poner a Dios en primer lugar. Tenemos que enseñarle nosotros como padres a esos niños a que pongan a Dios en primer lugar. Por eso dice, los chiquillos se tienen que confesar antes de recibir la primera comunión, ¿verdad? Pero es bueno enseñarles desde pequeñitos. La confesión de los pecados veniales, esa no es obligatoria, ¿verdad? Cuando hay pecados solamente veniales, que son pecados sencillos, pero se recomienda porque esto ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones y a progresar en la vida del espíritu. O sea, de todas maneras, aún así, ¿verdad? No es tan necesario, pero sí es bueno irnos a confesar de esos pecados veniales, ¿verdad? Esos pecadillos allí sencillitos que a veces dice uno, pues bueno, ¿verdad? Pues sí me enojé, ¿verdad? Pues me enojé, pues es un pecado sencillo, ¿verdad? Como decimos, un pecado venial, pues sí me enojé, pero al ratito se me pasó, pero bueno, ¿verdad? No pasó nada grave. Así es de que sí, es un pecado, ¿verdad? Que pues sí, tengo a veces de repente me gana el orgullo, ¿verdad? Me gana la pereza, o sea, cositas así, ¿verdad? De repente. En eso sí hay que ir a pedir perdón también. Cuando más se siente la misericordia de Dios
que perdona, más nos sentimos impulsados a ser misericordiosos con los demás. Mientras más Dios nos perdona, igual, nosotros también vamos a poder a seguir, ¿verdad?, pidiendo este perdón a Dios, ¿verdad? Así es de que sí es bueno acercarnos a la penitencia, que no tengamos graves pecados, ¿verdad? Pero sí es obligatorio cuando se tienen pecados graves, ¿verdad? Y como le digo, si alguien más o menos quiere saber un poquito más de qué los pecados así un poquito más mortales, ¿verdad? Pues vayan por ahí, busquen los videos que hemos compartido con ustedes para que vean un poquito más a fondo, o igual busquen en otros lugares también, ¿verdad? Que a veces también muestran también cuáles son los pecados mortales. La penitencia que nos impone el confesor, ¿verdad? Recordar que el sacerdote nos pone una penitencia. Es, por ejemplo, tenemos que hacer satisfacción, ¿verdad?, por las obras que se hacen. Por ejemplo, cuando distinguimos una culpa o una pena, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, aquí está un ejemplo, ¿verdad?, de un cristal roto. Dice, por ejemplo, cuando se quebra un cristal, ¿verdad?, que se quebra una ventana, un ejemplo, ¿verdad? Pues sí se tiene la culpa, híjole, ya quebré el cristal, voy y pido perdón al dueño, pero el cristal pues ya quedó roto, ¿verdad? O sea, no al pedir perdón ya el cristal se compuso, no, al contrario, tenemos que, como decimos, para que se haga esa reparación, para que el cristal quede nuevamente bien, tenemos que entonces decirle al Señor, tenga, aquí compre el cristal, para que quede otra vez como si nada, que quede hermoso, ¿verdad?, ese cristal, porque no va a ser nomás así, perdóneme, Señor, pues ya le rompí el cristal, pues ya, a ver cómo le hace, ¿verdad? No, es nuestra responsabilidad pagar por ese cristal, y esa es la penitencia que tenemos que hacer. Pagar por aquello que ya hicimos. Ya lo hicimos, pedimos perdón y todo, pero ahora hay que hacer penitencia para que se haga esa reparación por esa falta que cometimos. Es como dice, consecuencia del pecado que cometimos, consecuencia de haber quebrado ese cristal, consecuencia de haber ofendido a Dios, ¿verdad? Esa es la consecuencia. Por eso dice, el cristal roto pues se queda con la culpa, ¿verdad? Sí, se perdona, pero hay que pagar ese daño, ¿verdad?, con una pena. Dios nos perdona por medio, ¿verdad?, de nuestro confesor, del sacerdote, pero hay que pagar esa penitencia, y no solamente con la penitencia que nos ponga el sacerdote, sino hay que buscar nosotros otras maneras de poder ofrecerle a Dios para que se pague esa pena, ¿verdad?, para que como dice, ese cristal vuelva a quedar hermoso, que pueda quedar bien, ¿verdad?, transparente, sin ninguna grieta. Toda la culpa de nuestros pecados, ¿verdad?, ahí están. Las penas temporales del pecado solo se pagan a veces en partes, ¿verdad? La pena eterna, o la pena eterna es, pues, es el pecado, ¿verdad? La pena eterna, como cuando dice, cuando se está en pecado, pues sí, esa es la pena que va a venir, la pena eterna, ¿verdad? O sea, la condenación eterna. Pero sin embargo, cuando Dios nos perdona, pues ya se nos quita esa pena eterna, ¿verdad? Por ejemplo, también, ¿verdad?, se dice que podemos, dice, expiar el resto de nuestras penas temporales, ¿verdad? Por ejemplo, o como cuando nos ponen, indulgencias, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos ponen las indulgencias, parciales, como dice, eso hace que se paguen una parte de nuestros pecados, de nuestras penas, ¿verdad? Como decimos, de esas faltas que cometimos, por medio de estas obras voluntarias de penitencia, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hacer de penitencia el dejar el cigarro, el dejar de tomar, ¿verdad? Decir, pues voy a dejar de tomar por tanto tiempo en penitencia, ¿verdad?, en reparación por mis pecados. Voy a dejar de comer chocolate, voy a ofrecer a la Santa Misa, por ejemplo, en reparación por mis pecados y los pecados de nuestros seres queridos, ¿verdad?, que se encuentran en purificación, ¿verdad? Por medio de las indulgencias, ¿verdad?, como les decía, ahí se perdonan. Hay unas, como decir, las obras de penitencia, ¿verdad?, también haciendo obras a los demás. Por ejemplo, si se le da una limosna a alguien, esta obra de caridad te la ofrezco también, mi Señor, en reparación por mis pecados. O si ofrecer todo ello, ¿verdad? Y como le digo, las penas recibidas, ¿verdad?, nos dan gracias y regalos y bendiciones, pero es lo que tenemos que hacer, ofrecer rosarios. Por ejemplo, también el rosario se puede ofrecer en reparación por nuestros pecados, ¿verdad?, que hemos cometido, que ya hemos confesado, pero que aún todavía, ¿verdad? O por ejemplo, ¿verdad?,
También se puede hacer como esta de penitencia, o sea, reparación. Un ejemplo, ¿verdad? Se puede, por ejemplo, pedimos perdón por alguna cosa que no devolvimos o alguien nos prestó algo, ¿verdad? Un dinero o alguna cosa y no lo devolvimos. Es como si nos hubiéramos robado porque eso no nos ha pertenecido a nosotros aún. Nos lo prestaron solamente, teníamos que devolverlo, pero no lo devolvimos. Bueno, pues entonces en penitencia, para que ese pecado, ¿verdad?, quede, como decimos, cubierto completamente, ¿verdad?, y se haga reparación, pues es devolver eso prestado a esa persona o restituirle con algo más, ¿verdad? Regalarle algo más, darle algo más como penitencia también, ¿verdad? Se puede también hacer eso. En penitencia queremos devolver 4 veces más y dar mis bienes a los pobres, y eso lo dijo Zaqueo, ¿verdad? Dijo en penitencia de esos pecados cuando Jesús le dijo, ¿verdad? Que Jesús le dijo, dice, cuando Jesús entró en Jericó, Zaqueo, el jefe de los publicanos, hombre muy rico, no podía verlo, pues era de baja estatura, y la multitud le ocultaba al Señor. Entonces se adelantó a todos y se encaramó en un sicomoro cuando dio sus pasos junto al árbol, cuando Jesús dio sus pasos hacia el árbol, lo vio y le dijo, Zaqueo, Zaqueo, baja de este árbol, hoy quiero hospedarme en tu casa. Apresuradamente bajó Zaqueo de aquel árbol y recibió gozoso al maestro. Emocionado por la visita de Zaqueo, Zaqueo, por la visita de Jesús, prometió dar la mitad de sus bienes a los pobres y restituir al cuádruplo si algo hubiera adquirido injustamente. Volviéndose Jesús a los demás huéspedes y les dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Vean cómo dice, cómo Zaqueo dijo, voy a dar 4 veces, ¿verdad?, en reparación por sus pecados, porque había llegado la salvación a su casa. O sea, es nosotros, como le digo, restituirlo. Por ejemplo, si el sacerdote nos da de penitencia rezar 3 Padres Nuestros, pues nosotros es rezar otros 3 más, o si es posible, otros 5 más, ¿verdad?, en penitencia para el perdón de nuestros pecados, de los pecados que confesamos, o aquellos que aún todavía tengamos por allí, ¿verdad?, que no hemos cumplido esa penitencia, o que nos falte, ¿verdad?, cumplirla. La penitencia que nos impone el sacerdote, ¿en qué consiste esta penitencia que nos impone? Pues es la penitencia que nos pone el confesor, consiste en hacer oración o en hacer obras buenas que tenemos que hacer para ir pagando la pena temporal que debemos por nuestros pecados. Hay que pagar, como le digo, porque si no pagamos en este mundo, como decimos, por esas faltas que cometimos, por esos pecados que cometimos, lo vamos a pagar en el purgatorio, en el lugar de purificación, porque el bien claro nuevamente lo dice, nada entrará manchado al reino de los cielos. Si vamos con manchas en el alma, no se va a poder entrar al reino de los cielos inmediatamente. Se tiene que pasar por purificación. Por eso dicen, no, pues que a veces a muchos les va requete bien, ¿verdad? Porque les va a decir así, así, pero no sabemos cómo está su alma, ¿verdad? Tarde que temprano se pagan las cosas, o se pagan aquí o se pagan allá, pero se tiene que dar ese pago. Dice, por ejemplo, ¿verdad?, nos pone aquí un ejemplo, a un hombre que llevaba 38 años paralizado en una cama, Jesús al curarlo le dijo, cuidado, no peques más, no sea que te suceda algo peor. Y esto lo encontramos en San Juan, capítulo 5, versículo 14, ¿verdad? Que le dijo, no peques más, no te vaya a pasar algo peor. Imagínense, 38 años paralizados, ¿qué cosa peor le podría pasar? Por eso dijo, yo creo que, como decimos a este hombre, ni ganas le quedaron más de pecar, ni ganas más, porque imagínense 38 años de estar allí. ¿Cuánto más le iba a pasar algo peor que eso? De hecho, no, pues mejor ni le sigo, ¿verdad? ¿Para qué sigo pecando? ¿Puede sucederle a uno algo peor que estar 38 años tullido en una cama? Imagínense. Pues Jesús dijo que si sigue pecando, le va a suceder algo peor que eso.
Por ello es que el pecador tiene que hacer obras de penitencia en esta vida. Tenemos que hacer obras de penitencia, porque si no, tendremos terribles castigos en la eternidad. ¿Verdad? Dice, si no, te va a pasar algo peor. Ya dice, si sigues pecando, te va a pasar algo peor. ¿Qué te puede pasar de peor? Pues caer en los abismos del infierno y ahí sufrir, como dice, sufrir ese tormento eterno. Y pues lógicamente, ¿verdad? Eso es lo que menos queremos. Lo que queremos es disfrutar de la vida eterna con Cristo. Dice, ya que Dios ha dicho, no dejaré ningún pecado sin castigo. No dejaré ningún castigo sin castigo. Dios lo dijo en Éxodo 34, capítulo 34, versículo 7. No dejaré ningún pecado sin castigo. O sea que todo tiene su, como decimos, su consecuencia, su castigo. Tenemos que pagarlo aquí, si no va a ser allá, ¿verdad? Como decían, que pasemos por la purificación, pero ahí va a ser, como dice, como dice, pasar por el fuego de purificación. Y como dicen, ese fuego es tremendo. Como dicen, si aquí el fuego es pintado, imagínense ya el real, cuánto no nos quema. Si a veces un poquitito que le pongamos allá, no está recaliente y quema re feo. Imagínense ya el fuego real. Pues no, ¿verdad? Por eso hay que luchar por ser mejores en este mundo, para que Dios nos perdone nuestros pecados y nos vaya purificando en este mundo, ¿verdad? Que vaya nuestra purificación desde aquí. La penitencia que impone el confesor es casi siempre bien pequeñita, ¿verdad? Pues sí, porque a veces son simplemente Padre Nuestros, Aves Marías, ¿verdad? Y es todo. Por eso, el que se confiesa debe hacer otras obras de penitencia por su cuenta, como por ejemplo dando limosnas, haciendo oraciones, ofreciendo el Santo Rosario, la Santa Misa, haciendo favores a los demás, haciendo sacrificios por los demás, o igual vas sacrificándose a uno mismo por en ciertas cosas que le gustan, por ejemplo leer las Santas Escrituras, para ir disminuyendo poco a poco las penas que tendremos que pagar por nuestros pecados. Ofrezcamos todo esto por el perdón de nuestros pecados. ¿Cuándo se debe cumplir esta penitencia? La penitencia se debe cumplir cuanto antes, para que no haya peligro de olvidarse de cumplirla. O sea, casi en cuanto acabemos de confesarnos, hay que hacerla inmediatamente, ¿verdad? Y si es posible, pues ofrecer o hacer algo en penitencia inmediatamente, o antes de dormir, ¿verdad? Vayamos, hinquémonos ahí en nuestra cama, pues antes de dormir, pidamos perdón a Dios y ofrezcamos oraciones por ello, hacer el Santo Rosario, todo ello. Al menos hay que cumplirlas antes de la próxima confesión, ¿verdad? Pero pues como decimos a veces, algunos pues se puede estar confesando cada año o cada 2-3 meses, ¿verdad? Si es posible hay que confesarnos cada mes, ¿verdad? ¿Qué otras obras buenas podemos hacer para pagar las penas temporales que debemos por nuestros pecados? Para pagar las penas temporales que debemos por nuestros pecados, podemos cumplir con cualquiera de las 14 obras de misericordia, ¿verdad? Y esas ya las hemos repasado, las vimos ya en los videos que hemos compartido con ustedes, esas 14 obras de misericordia, especialmente ganar también las indulgencias de la Iglesia Católica, ¿verdad? Le digo, miren los videos de atrás o busquen por ahí las 14 obras de misericordia. La pena temporal es aquel castigo que merecemos por cada pecado que cometemos. Se basa en las palabras varias veces repetidas por Dios en el monte Sinaí, cuando dijo: perdono a quienes me pidan perdón, pero no dejaré sin ninguna falta y sin ningún castigo. Y eso lo dijo en Éxodo 34:7. En Números 14:18. También en aquella pero de repente se nos quiere. Y también en aquella frase de Jesús: el juez no os dejará libres hasta que no hayas pagado el último centavo de vuestras deudas. Y esto lo encontramos en San Mateo capítulo 5 versículo 26. Por lo general,
La penitencia que imponen los confesores es sumamente pequeña. Por ejemplo, te ponen a veces 3 Padres Nuestros, una Ave María, o algunos te ponen leer una página de las Santas Escrituras, cosas sumamente fáciles de cumplir, ¿verdad? Pero ahí está el gran peligro, que quienes se confiesan se imaginan que con esta pequeña acción o oración ya le pagaron a Dios por sus pecados confesados, y eso no es así. Esto nos lo muestra un sacerdote y dice, no es así. Se tienen que ofrecer más obras, se tienen que ofrecer más penitencia, porque son pecadotes tan grandotes que traemos, ¿verdad? Por ejemplo, una mentira. No por mentir, se hizo daño al haber mentido. Por ejemplo, se levantó algún falso. ¿Cuánto daño no se hace con levantar un falso a una persona? ¿Cuántas personas no se destruyen? ¿Cuántas personas a veces hasta la vida se quitan? ¿Ustedes creen que simplemente con hacer un Padre Nuestro, una Ave María, 3 Padres Nuestros, con eso ya se pagó ese pecado? No, hay que restaurar ese daño que se hizo, ¿verdad? Hay que pagar por ese daño que se hizo. Así es de que por eso se tiene que hacer, ¿verdad? Por lo general la penitencia que imponen los confesores pues es bien pequeña, ¿verdad? Dice, pero pues viéndolo bien pues sí es peligroso. Los pecados hay que pagarlos con oraciones, nuevamente aquí nos vuelve a recalcar, oraciones, limosnas, sacrificios, buenas obras. La absolución del sacerdote no borra la culpa, no, borra el pecado pero no la culpa, o sea la mancha que teníamos por causa de ese pecado. ¿No? Si esa mancha ahí se quedó, imagínense cómo, si nos ponemos a pensar cómo está nuestra alma, ¿verdad? Que cuando nacimos, ¿verdad? Cuando nos confesáramos, cuando nos bautizaron, quedó blanca, hermosa, bella, bonita, ¿verdad? Estaba bien, como decimos, bien sin ninguna arruga, sin nada. Pero conforme pasó el tiempo, ¿verdad? Cómo se fue manchando por cada uno de esos pecados. Imagínense, cada uno de nosotros, imaginemos cómo está nuestra alma en estos momentos. Cómo está de manchada. Tantas manchas, y esas manchas ahí se quedan. Ya el pecado, como dice Diosito, lo perdona. Pero nosotros tenemos que hacer esa penitencia para que esas manchas se vayan borrando, se vayan limpiando. Es por ejemplo, ¿verdad? Que agarramos por ejemplo, ¿verdad? Una hoja, ¿verdad? Blanca, por ejemplo, una hoja que aquí está, ¿verdad? Está, como decimos, lisita, ¿verdad? Hermosa, blanca, todo esto, ¿verdad? Pero sin embargo va pasando el tiempo con nuestros pecados, la vamos como diciendo ahí, ¿verdad? Ahí está, ya como dice, ya no queda igual, o sea, ya la volvemos como decimos, a querer ponerla, pues no, porque quedó con muchas arrugas. Así es nuestra alma, así queda nuestra alma, toda arrugada y como dice allí, con muchos puntitos que son todos nuestros pecados. Imagínense tantos pecados que hemos ahí falladole a Dios. Miren, así está, dice nuestra alma, así queda. Tenemos que luchar para que nuevamente nuestra alma quede así, sin ninguna arruga, blanca, hermosa, limpia, ¿verdad? Eso es lo que hace la confesión también, ¿verdad? Pero tenemos que hacer esa penitencia para que se borre. O sea, la mancha ahí se queda, pero no nos borra la pena y el castigo que cada pecado nos traerá. Cada uno de los pecados, ¿verdad? Por eso se dice que muchas almas que dice que han venido, ¿verdad? A hablarle a los familiares, como muchos de ellos, como dice aquí, ¿verdad? Muchos de ellos se han presentado a los familiares, ¿verdad? Y ellos mismos han dicho exactamente que tristemente, ¿verdad? Muchos, como dice, se les ve la boca llagada porque con su boca fue que pecaron mucho, ¿verdad? Es lo que no alcanzaron a hacer reparación aquí en este mundo. Por eso dicen el purgatorio, o sea, hasta que no su boca queda hermosa, limpia, hasta entonces. Aquí nos pone, por ejemplo, el ejemplo del vidrio, ¿verdad? Lo que nos hablaba hace ratito. Dice, un joven estaba jugando al fútbol y con el balón rompió un vidrio de la casa del vecino. El dueño salió airado a tomarle cuentas
Y el muchacho asustado le dice, Señor, perdóneme, perdóneme, me perdona por esta falta. Y el dueño le respondió, con mucho gusto le perdono esta falta, pero usted me tiene que pagar el vidrio. O sea, no, sí le perdono, pero tiene que pagarme el vidrio. O sea, como le digo, o sea, tiene que hacer reparación por eso. Eso nos dice Dios. ¿Te perdono esos pecados? Es lo mismo que nos dice Papá Dios. Sí te los perdono. Los que ya has confesado al sacerdote. Pero me tienes que pagar con oraciones, con sacrificios, con limosnas y otras buenas deudas. O con otras buenas obras. Deudas que me debes pagar por todas esas faltas que cometiste. Esa es la penitencia que hay que hacer después de cada confesión, ofrecer algo al Señor por las faltas que hemos cometido. O sea, como dice, sí es cierto, dice, te perdono, pero ahora pagas por todo lo que hiciste, por todas esas cosas que te equivocaste. ¿Qué penitencia debemos hacer? La Iglesia Católica durante muchos siglos ha venido recomendando 3 penitencias que nos lo dice, la misma Biblia nos lo aconseja. El primero es hacer oración. La oración desagravia a Dios por nuestras maldades. Moisés, David, Jeremías, Jesús, etcétera, oraron. Y el Señor Dios libró de castigos a los pecadores. Nuestra mejor penitencia será siempre llenar nuestros días de pequeñas pero frecuentes oraciones. Pues Jesús oró por nosotros para que Dios nos perdonara, Papá Dios. La siguiente es dar limosnas. En el Sagrado Libro y en la Santa Escritura, la limosna borra muchos pecados. Por ejemplo, Tobías nos lo dice. Pero que nuestra limosna sea algo que nos cueste, que no hagamos como Caín, como él decía, para el Señor lo peor no. Hay que darle cosas buenas, ¿verdad? Lógicamente. Y él le daba lo que no le hacía falta. No, hay que darle, como decimos, lo bueno, lo que valió poco, ¿verdad? Que sean cosas que nos cuesten, así de como penitencia, que sean cosas que nos cuesten. Por ejemplo, si no nos gusta lavar el baño, no nos gusta lavar trastos, pues es una penitencia, eso lo ofrezco a mi Dios. Lo voy a hacer por amor a Dios y en reparación por mis pecados, por los pecados del mundo, ¿verdad? Hagamos como Abel, que exclamó, para el Señor vamos a darle lo mejor. No vamos a darle las obras, aquello que hacía facilito, pues no, algo que nos cueste. Por ejemplo, si hay que decir, no, pues le voy a regalar a una persona necesitada una chamarra y esta es mi favorita. No, esa no. No, pues esa me va a costar, pues esa es la que voy a dar. O sea, cosas que nos cuesten. Como dijo Abel, hay que darle a Dios lo mejor. Dios quedó satisfecho y prefirió a Caín. El profeta Zacarías dice, ¿saben por qué le van mal a ustedes? Porque dan a Dios lo peor que tienen. Por eso Dios nos ayuda más si damos limonas a Dios o a los pobres, que sea algo que nos cueste, porque si vamos a darle basura de nuestra cartera o de nuestra despensa, no se nos borra con ello ningún pecado ni ganamos premios para el cielo. Para el Señor hay que darle lo mejor. A Dios hay que darle lo mejor, lógicamente, como dice aquí, no la basura, sino lo mejor, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer y darle a Dios. Pues esto es con esto vamos a terminar, ¿verdad? Acerca de lo que es la penitencia, el sacrificio. Jesús dijo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, y eso lo dice en San Lucas 9. Negarse a sí mismo significa hacer sacrificios, hacer lo que no nos gusta, dejar de comer algo que nos agrada, tratar bien a quien nos trataron mal, callar cuando debemos y estemos enojados, dar y prestar nuestros bienes aún con peligro de perderlo, ser más amables con el trato hacia los demás, gastar nuestro tiempo en visitar enfermos o en asistir a reuniones en favor de nuestro barrio. Una gran ayuda para hacer penitencia. Esto nos va a ayudar para hacer esa penitencia. Hagamos esa penitencia, ¿verdad? Y pues más que nada hagámosla por el bien
y el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Para que Dios realmente, como dice así, como dijera ese dueño del vidrio, así nos dice Dios, sí te perdono, pero apágale, paga ahora sí, no se me va así tan facilito, se tiene que hacer reparación por la falta, los pecados que hemos cometido. Así que bueno, con esto terminamos, ¿verdad? Con esto, que esto nos ayude pues para seguir haciendo lo que Dios nos manda, lo que Dios quiere, ¿verdad? Y pues gracias a todos los que nos han acompañado, verán todos los videos, como le digo, suscríbanse si no se han suscrito, compartan con las demás personas, ¿verdad? Y pónganle un like, por favor, un dedito para arriba, o si igual, si no les gustó, pónganle también uno para abajo, ¿verdad? Lo importante es estar aquí, poniéndole allí, ¿verdad? Gracias a todos, ¿verdad? Pues hoy sigamos llevando el mensaje del amor de Dios hacia los demás, ¿verdad? Y pues sigamos, pidiendo a Dios que nos ayude a ser mejores personas para vivir en santidad. Esa es la meta, ser santos. Que todos aquí, ¿verdad? Los que nos acompañen, esa sea nuestra meta. Vivir un día en la vida eterna junto con el Padre Celestial, con Jesucristo bendito, ¿verdad? Y con el Espíritu Santo y la mamita María. Que así sea, que así sea y que así sea. Cuídense mucho, muchas bendiciones. Y le digo, compartan para que así lleguemos a más personitas, ¿verdad? Como dicen, con una que se convierta, con una que vuelva a Dios, con una que diga, yo me voy a confesar. Claro que sí, voy a hacer el propósito de irme a confesar. Con una ya es como dice, hay fiesta en el cielo. Sigamos echándole ganas para que haya más fiestas allá en el cielo. Cuídense, bendiciones, hasta luego.